La presentación hoy va de hablar sobre la alta presión, ¿no? ¿Por qué se necesita la alta presión para el mecanizado? La respuesta es bastante sencilla y es para ser competitivos. Existen unas variables como puede ser la mano de obra o la electricidad, que es otro tipo de costes que son fijos y que no dependen de nosotros. Hay otros como la maquinaria o diferentes factores que sí que son variables que podemos elegir, ¿no? Que podemos controlar. Y otras, por ejemplo, la automatización, que se ha hablado aquí estos días también, es algo complejo de implementar en los talleres pequeños. Entonces, ¿qué sí que tenemos acceso? Es el tema de las herramientas. ¿Por qué? Porque independientemente de la máquina que tengamos, del proceso que utilicemos, todos vamos a utilizar herramientas. Y ahí es donde queremos incidir, ¿no? Cómo maximizar las prestaciones de estas herramientas. Entonces, quizás habría que empezar a hablar qué es la alta presión, ¿no? ¿Qué se considera alta presión? Antes se hablaba siempre de 20 bares de alta presión, que os conoceréis, y ahora mismo hay que considerar los 70 bares. ¿Por qué 70? ¿No? Es la pregunta. ¿Cuál es ese punto? ¿No? ¿Por qué es importante 70 y no 50 o no más? El motivo básicamente es por una limitación tecnológica. En general, en las máquinas que están en cualquier taller, sobre todo en centros de mecanizado o tornos, en la torreta hay una cosa que es la junta rotativa y tiene un límite de forma general que son los 80 bares. Por eso casi todos están limitados a 70 bares. Existen aplicaciones especiales que lo superan, pero son difícilmente implementables en talleres normales. Y luego están los tornos de cabezal móvil, que son la excepción por la tipología de máquina, que sí que permite presiones superiores hasta 140 bares. Durante el mecanizado, la herramienta adquiere alta temperatura por la fricción generada, y aquí es lo que tenemos que bajarla, ¿no? Como una imagen vale más que 1000 palabras, pues puedes ver un efecto de la temperatura de la placa en un fluido. Cuando está a baja temperatura, y este efecto lo habréis visto en casa quizás en una vitrocerámica cuando está caliente y os cae un fluido, ¿no? Existen muchas ilustraciones parecidas para explicar este efecto, ¿no? Para reducir la temperatura y lubricar la zona de corte se utiliza un fluido, ya sea aceite o taladrina, el que sea, dirigido a la zona de corte o a la punta de la herramienta, ¿no? Que es la parte importante. Para que surta efecto y el fluido pueda romper la barrera de vapor que se genera, como decimos, hasta alta temperatura, es necesario que tenga suficiente fuerza, es decir, la presión, la alta presión de la que hablamos. Entonces, aquí podéis ver ejemplos de mecanizado en seco, con MQL, con la taladrina normal y de lo que hablamos ahora, que es la alta presión, ¿no? Aquí se ve en una simulación de elementos finitos la temperatura en la punta de la herramienta y la viruta que va a salir, ¿no? Que se desprende. Diferencia entre el método tradicional, podéis ver en esta otra imagen, esta ilustración, en la que la taladrina directamente va exterior y lo que se intenta ahora mismo es proyectar el fluido, la taladrina, a la punta de la herramienta, ¿no? Aquí ves que no penetra, que no llega a la zona de corte es superior y la temperatura es mayor y aquí es más pequeña, ¿no? Que esa es la idea. Aquí se puede ver cómo el fluido cuando reduce la sección aumenta la velocidad y esa es la idea de esta especie de chorros que tienen todos los portas. Creo que ayer los de Bargus, si ahí fuera podéis verlos, también están este tipo de portas especiales para dirigir la taladrina al punto de corte. La clave está en que la taladrina, el aceite, llega lo más cercano posible a la zona de trabajo de la herramienta en ese punto y en el proceso se refrigera no solo la herramienta, sino se refrigera el material y se consiguen evacuar virutas, ¿vale? Por la presión generada. Entonces, la velocidad y la presión a la que llega es un factor diferencial para conseguir el efecto. Se puede ver aquí cómo sería esta viruta y aquí cuando ves la velocidad 75 metros o 90 metros y varía la presión, también 80 bares o 60 bares, pues se ve, luego lo veréis en unos vídeos que son más ilustrativos, ¿no? Cómo surge el efecto. Aquí quizás lo he puesto en grande para que se vea la viruta, cómo se genera o se va saliendo del material con poca presión y a medida que aumenta la presión, la viruta se rompe, ¿no? Que ese es el efecto deseado. ¿Qué beneficios tiene la alta presión, la implementación? Pues la mejora de la calidad de las piezas y sobre todo la reducción de costes de producción. ¿Para quién es beneficioso? Para cualquier taller, pero sobre todo los que maneje materiales complicados, ¿no? Superalaciones, acero inoxidable, titanio, otro tipo de materiales. Ahora veremos que se pueden aplicar en casi todos. ¿Cómo? Pues
el beneficio, ¿no? ¿Cómo se ve? Pues el aumento, lo he puesto en grande en vez de hablarlo porque son básicos. El aumento de la velocidad de corte, por tanto es el aumento de la productividad, el aumento de la vida útil de la herramienta debido a la refrigeración y a la lubricación que está en la taladrina, mejora de la seguridad del proceso porque se controla la viruta, es decir, cuando estás a veces trabajando en serie, en alta producción, sin que haya ningún operario delante, pues necesitas estabilidad del proceso, ¿no? Y otro de los efectos es la mejora de la rugosidad superficial. ¿Qué es necesario para implementar la alta presión en nuestro taller, ¿no? En nuestra empresa? Pues básicamente un equipo de alta presión que esté adecuado al trabajo que vamos a realizar, que luego profundizaré más en ese punto porque es importante, y una máquina que esté preparada. A día de hoy todas las máquinas, casi todas, están preparadas, vienen de serie o se pueden pedir. Y luego, además, es importante el fluido, ¿no? La taladrina o el aceite de corte, que sea de buenas prestaciones, no económico, para que cuando se lleguen a estas presiones, pues, funcione adecuadamente. Una vez que el fluido llega a la máquina, es fundamental la distribución de ese fluido para que llegue a la herramienta. A veces hay pérdidas, etcétera, y entonces no se maximiza. Y es importante, luego lo comentaremos con los accesorios. ¿Cómo se aplica, ¿no? ¿Qué tipos de herramienta pueden utilizar la alta presión? Pues básicamente todas, ¿no? Cualquiera de fresado, torneado, taladrado y otras se pueden beneficiar de esto. Por ejemplo, fabricantes, lo podéis ver en esta imagen, que ya integran productos específicos, ¿no? Que integran los canales de refrigeración dentro del cuerpo de la herramienta para maximizar sus prestaciones, ¿no? Los beneficios, pues como hemos hablado, son muchos, ¿no? Tema de aumento de velocidad de corte, de capacidad, refrigeración, evacuación de virutas, no volver a fresar las mismas virutas. Entonces os pongo un vídeo para que lo veáis, no sé si hay sonido aquí. Form in different milling methods like side milling, trachoidal, Este tipo de fresados hace or unos años with era the adapted imposible, ¿no? cutting parameters in helical Los ramping. técnicos los pueden explicar, pero realmente la mejora es significativa. Crazy mill cools. Vale. No hay que olvidar que para que llegue el fluido a la herramienta necesitamos unos soportes, amarres que estén preparados para ello, ¿no? En torneado es más sencillo, lo podéis ver, hay muchos portas preparados, pero en el mundo del fresado los conos y las pinzas tienen que estar preparados y no siempre está, ¿no? Es un punto importante. Aquí otro vídeo. Los chorros que salen, a veces la propia herramienta no tiene por qué estar preparada, pero sí eres capaz de tener alta presión a través del cabezal y que llegue. Otro ejemplo, no solo es importante la alta presión, sino el caudal que seas capaz de generar, ¿no? Por las pérdidas de carga en función del número de salidas. Entonces, en este ejemplo está claro. En el mundo del torneo existe una gran variedad de portas preparados y, como vimos hace unas diapositivas en las ilustraciones, para maximizar el rendimiento se proyecta el fluido en dos zonas, aquí y aquí, ¿veis? Uno que va de aquí y otro va de aquí. Aquí se ve antes de empezar. Así como el mundo del fresado y del torneado, uno puede librarse de alguna forma del uso de alta presión en el mundo del taladrado y en especial cuando se requieren taladros profundos, ¿no? Que se considera taladro profundo a partir de 8 veces el diámetro. Sin la alta presión es que se parece inconcebible. ¿Os imagináis esta aplicación? Un taladro de 40 veces el diámetro sin alta presión no sería posible. También se puede aplicar otro tipo de procesos, por ejemplo, en escariado.
Y como punto a destacar, todos los fabricantes tienen soluciones dedicadas, que es una tendencia en el sector, ¿no? Y se está convirtiendo en la norma. Las herramientas del futuro al final pasan por la impresión 3D para conseguir que esos canales de refrigeración lleguen directamente a la punta de la herramienta, a la plaquita. Otro ejemplo de herramienta que hasta hace pocos años parecería inconcebible y que a día de hoy está en producción en la industria, ¿no? El cuerpo se imprime en 3D, tienes canales internos y va directamente, maximizando eficiencia. Y todo esto de forma visual. ¿Cómo afecta la presión a la viruta? Que lo hemos comentado antes. Pues os pongo un vídeo porque es bastante ilustrativo y lo veréis. Aquí empieza en baja presión, 7 bares. Ahora cuando empieza a fresar veréis que se ve los rizos, la viruta larga, que no se rompe. Ahora, aquí la veis. ¿Vale? Cuando llegas a 20 bares, que es lo que antes se consideraba alta presión, veréis la viruta, pero es más difícil, y veréis el pulverizado que todavía no ensucia la herramienta, la veis todavía perfectamente. Ahora empezaréis a ver algún trozo de viruta. Y el punto de inflexión del que hablábamos antes, que son los 70 bares. Y veréis que ahora pulveriza más y que la herramienta se empieza a mover cuando trabaja. La viruta ya se rompe y es una viruta más pequeña que está bien para los poderos. Esto ya está muy bien, los 120 bares, pero en los talleres normales sería imposible implementarlo. Existen estudios muy detallados del efecto de la alta presión en diferentes tipos de materiales para ver su comportamiento desde hace ya, no sé, más de 15 años. Y como podéis ver, independientemente del material, aunque existen excepciones que trabajan en seco, con la cerámica, etc., en general la mejora es espectacular para prácticamente todos los materiales. Sin la alta presión, garantizar un proceso estable sería casi imposible, ¿no? Entonces podéis ver aquí, o sea, aceros, inoxidables, Inconel, aluminio, titanio, otros, y veis la diferencia entre los 10 bares, como es el tamaño de la viruta, y con 70 bares como queda, ¿no? Ya más en detalle, pues puedes ver en aluminio en este caso, por distintas velocidades de corte y profundidades, etcétera, pero lo importante es ver presión normal y los 70 bares, ¿no? Y el cambio es muy significativo independientemente del tipo de material, ya sea aceros, inoxidables, Inconel o titanio, ¿no? Vale, ahora que ya sabemos qué es y para qué sirve la alta presión, hablemos de quién es SCS, ¿no? Es un fabricante de equipos de alta presión y accesorios que nació hace 11 años, fruto de la necesidad para buscar soluciones. Entonces, ¿qué ofrece SCS? Pues todo lo necesario para que pueda necesitar el taller, la empresa, para incorporar la alta presión, ¿no? Y se divide básicamente en 5 grandes divisiones y hoy nos centraremos en estas 3, que son los sistemas de alta presión, las bombas de alta presión, el tema del tratamiento la taladrina o el aceite y la distribución del mismo, ¿no? Luego hay otras 2 divisiones que ahora mismo no son importantes. Entonces, haciendo un desglose, tendríamos los equipos de alta presión, las soluciones estándar y a medida, que hablaremos de ellas también, el tratamiento de los fluidos, que pasa por la filtración, refrigeración, etcétera, y la distribución, cómo hacer llegar esa taladrina, ese aceite, hasta la punta de la herramienta para que trabajen en las condiciones adecuadas. Entonces, un pequeño vídeo de introducción de SCS.
máximo en el que trabaja, si puede trabajar con aceite de taladrina o con ambos, el número de salidas, que en algunos tipos, por ejemplo, cabezales móviles es importante, el tipo de filtración, si llega hasta 5 micras, por ejemplo, cuando trabajas con herramientas muy pequeñas, con canales internos que se pueden obturar, y la capacidad del tanque de taladrina en función de los requerimientos, ¿no? Por el calentamiento. En función de eso, pues hay distintas opciones y la gama es muy amplia, ¿no? Adecuada a cada necesidad. Luego hablaremos un poco más de ello. Entonces, por ejemplo, en este caso, un equipo, el mismo equipo, tienes filtro de cartucho para una aplicación, filtro de papel para otro tipo de aplicación, filtro autolimpiante, este es estándar y aquí tiene un chiller para refrigeración de la taladrina, es decir, en función de la aplicación hay que configurar el equipo, ¿no? No todos son iguales. Otro ejemplo para equipos más grandes con doble bomba interna, porque si tenéis un torno con 2 torretas podéis querer tener salidas independientes en la superior y en la inferior trabajando en distintos usillos, ¿no? O incluso con 3 torretas o depósitos grandes. En este caso es un ejemplo de un depósito de 2000 litros. También hay equipos más pequeñitos, adaptados sobre todo a cabezales móviles, incluso no tienen depósito interno, tienen bombas de recirculación, o estos desarrollados para tener buena integración. Por ejemplo, en este caso en la foto se ve que está colocado debajo del cargador de barras, ¿no? En las empresas, si las conocéis, es muy importante el espacio y estos equipos a veces estorban, ¿no? Y por eso la gente no los pone. Bueno, la teoría está muy bien, pero hay que ver para creer, ¿no? Queréis ver ejemplos en la vida real. Entonces, por ejemplo, en un caso de automoción, el típico banjo, una pieza que el cliente, bueno, como es una pieza simple, por las condiciones en un cabezal móvil sacaba 2000 piezas y con la mejora, poniendo alta presión, pasó a sacar 5000 piezas, ¿no? Entonces no es una mejora menor, sino que es una significativa y es necesaria, ¿no? Para ser competitivos. Otro ejemplo, en el sector dental. En Vargus puede hablaros también de este tipo de ejemplos, pero bueno, es un tema de roscado, ¿no? Implementar la alta presión en el roscado, entonces la vida de la herramienta se incrementó significativamente. Y por último, tema de hidráulica, una pieza de acero inoxidable, el cliente ya trabajaba con alta presión, bueno, con presión de 25 bares, pero poniendo 70 bares y duplicando el caudal, pues las mejoras fueron enormes, ¿no? Reducción del tiempo de ciclo, eficiencia del proceso, etcétera. Al final, el ROI, el retorno de la inversión en este tipo de equipos se produce en muy poco tiempo, ¿no? En semanas o meses. Entonces, en la foto de perfil todos somos guapos, pero en la vida real, ¿no? ¿Cómo son las bombas, los equipos? Porque antes eran más renders. Pues bueno, aquí podéis ver unos equipos, por ejemplo, esto es un filtro autolimpiable instalado. Aquí este mismo equipo con un chiller, y esta aplicación es de hace poco, en concreto un cliente de Polonia que trabaja con Inconel para el sector aeroespacial, que quería que por tema de espacio el chiller estuviese encima del equipo, ¿no? Y tuvimos que desarrollar todo para que con la mínima uso de espacio, ¿no? El footprint en planta pudiese trabajar. Otro tipo de ejemplos, un equipo más grande, este otro con filtro papel, y trabajamos para muchísimos fabricantes, ¿no? En este caso es Nakamura, este otro un Millano, otro torno Mazak o DMG Mori, ¿no? La tercera división que os comentaba, porque he mezclado la primera de equipos y el tema de la filtración, que está relacionada con el propio equipo, es el tema de los accesorios para distribuir o llegar a hacer el fluido de corte a la herramienta, ¿no? Entonces, los portas ya están preparados, como os decía, y luego la conexión, pues en distintas zonas. Nosotros, ¿qué tenemos en SCS? Pues tenemos dos divisiones principalmente, que son la raconería flexible, con cambio rápido, aquí lo podéis ver, porque así podéis cambiar la herramienta, se desconecta y se conecta inmediatamente, es muy cómodo, y también lo que son los tubos articulados de acero. Entonces, si veis en una instalación, esto es un cabezal móvil, aquí es un bloque de distribución. ¿Por qué? Porque a veces hay distintas salidas, si dejas una abierta, como os decía antes, por pérdida de carga, pues la presión no llega igual a todas las herramientas y lo importante es distribuir. Pues es la única forma de hacer llegar, como os digo, la taladrina a la herramienta y que funcione. Otro ejemplo, este es un ejemplo más híbrido, que puedes tener la raconería flexible y los tubos de acero rígidos, ¿vale? En entornos de cabezal fijo,
es muy importante porque se suelen producir pérdidas en la torreta o en los portas, aunque hay sistemas especiales, es hacer llegar directamente a la cabeza de la herramienta. ¿Vale? Entonces, una imagen. Este es el sistema de cambio rápido que os comentaba. Y aquí la otra parte, que son los tubos articulados de acero. Tienes lo que son configurables y en función de lo que quieres por longitud y luego por las boquillas principales de distinto tipo, ¿no? En función de la aplicación. La diferencia, ahora lo veréis, entre los tubos que conocemos todos de plástico es que a los 3 bares empiezan a mover. Y cuando quieres que esté proyectando la taladrina o el aceite en una dirección, se mueven y no es posible. Estos pueden llegar a aguantar hasta 150 bares de presión. El montaje es bastante sencillo y es cómodo de utilizar. Entonces, quizás la pregunta es ¿por qué confiar en nosotros? ¿No? Al final es importante cuando pones la confianza en la empresa, ¿no? En la que te va a dar el producto o el servicio, es la confianza, el punto clave. Entonces, SCS es fabricante, somos fabricantes, se hace todo en España, se diseña, se fabrica y se prueban todos los equipos antes de ser enviados. Por la experiencia que tenemos, los equipos han sido desarrollados por pura necesidad de nuestros clientes. SCS surge de una empresa que tiene más de 100 años, que es Downer, que es un distribuidor de máquina-herramienta. Por las garantías que te da tener más de 1000 equipos trabajando en el sector. Luego se venden soluciones, no productos, que al final el equipo puede ser como es, ¿no? Comercial, pero al final los clientes tienen una problemática, como se hablaba, una configuración, y entonces la experiencia, el know-how del fabricante o del proveedor en este caso es la clave, ¿no? Por eso hablaba el último punto, el asesoramiento. Generalmente, igual que con las máquinas, no se vende simplemente un producto, no se tiran paracaídas y aterriza, sino que hay una problemática, se estudia, se analiza y se da una solución, ¿no? Y se hacen pruebas hasta que funciona. Pues ya está. Cualquier duda o pregunta podéis hacerla ahora o más tarde, y si no, tenéis aquí mis datos de contacto. Así que muchísimas gracias.